¿Qué diferencias ves principales entre hacer marketing, hacer publicidad, hacer PR en México o en LATAM en general y hacerlo aquí en España? En Latinoamérica es más, creo que es más experiencial, más de si lo puedes hacer y no te dicen que no, hazlo. Y en España sí es como que esto sí se puede hacer, esto no, ¿sabes? Es más bajo la norma. ¿Ves más potente el marketing aquí en España o en general en Europa o en México, Latinoamérica? Ustedes están un poco de más adelantados, como un 60 o 40 nosotros, más o menos, 55-55. Creo que tenemos cada uno sus diferenciadores, pero creo que sí están un poquito más arriba de Latinoamérica, pues al final es Europa, ustedes tienen más países, forman parte de una región mucho más amplia. Estamos muy influenciados por Estados Unidos, tenemos muchas palabras en inglés, utilizamos el lenguaje coloquial del marketing, los influencers, los KPIs y demás por Estados Unidos. Algo importante y que a mí me sorprende mucho es Brasil. Creo que Brasil es un mercado que se diferencia de toda Latinoamérica. O sea, para que una marca entre a Brasil es súper complicado, es muy, muy complicado. Samuel Lederma, bienvenido al podcast de La Calle Creators. Estamos en Talentland. Samuel, vienes de Guadalajara, Correcto. México. Correcto. Y bueno, eres socio fundador de Nameless, una agencia de relaciones públicas, principalmente de PR, que se dedica también a hacer eventos y que además está muy especializado en marcas de lujo. Correcto. Marcas de lujo, marcas de belleza. Sí. Y luego que además tienes una particularidad y es que estás como muy expandido, ¿no? Tienes varias posiciones en LATAM, alguna en Norteamérica, en Texas me decías hace un momento, y también tienes sede en España. Correcto. O sea que tienes una vocación muy global de dar servicio. Sí. Muy bien, pues Samuel, cuéntanos un poquito qué hacéis en Nameless, que es diferente. Muchas gracias por la invitación, David, te agradezco esto. Bueno, Nameless es una agencia global que nos especializamos en relaciones públicas, en comunicación, en producción de eventos y sobre todo en crear esa emoción y esas experiencias de marca que llevan a la marca, valga la redundancia, al siguiente nivel. Nos gusta siempre estar un paso adelante de las tendencias, que el consumidor sienta atracción por la marca y que además de eso sea recurrente con la marca, no nada más se quede en un lanzamiento o algo, sino que crezca con los años y que el cliente crezca junto con la marca. Buenísimo. ¿Y cuál dirías que es vuestro principal valor diferencial? La pasión con la que hacemos las cosas. Le ponemos mucha entrega, mucha pasión a cada uno de los procesos desde que llega la marca, qué es lo que necesita, los KPI, somos muy numéricos. Tenemos esa dualidad en la agencia, es que yo soy muy numérico y tenemos un equipo de creativos que hace la creatividad y yo me meto en el tema numérico y podemos bajar cosas muy cool y muy padres, porque muchas de las veces las agencias, y nos ha pasado que nos quedamos en algo impresionante y queremos hacerlo todo y luego llegamos con el que paga en la compañía y no lo podemos hacer. Entonces nos gusta tener esa dualidad, creo que eso es nuestro principal diferenciador. Qué bueno. Esa dualidad. Qué bueno. Y cuéntame un poquito, montaste la agencia hace 16 años, o sea que ya eres un veterano. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo empiezas? No, fue hace 8. ¡Wow! Sí, hace 8. Ah, tenía el dato yo erróneo. Sí, no te preocupes. Sí, fue yo llevo 16 años en la industria. Vale. Eso sí. Y se creó Nameless hace, 8, 9 años más o menos. La fecha siempre, sabes que las fechas cuando fundas una empresa siempre es un tema. Nada, se creó por la necesidad, porque yo trabajé en el mundo del lujo mucho tiempo. Me salgo de ahí porque me voy a vivir al norte del país, al norte de México, a Monterrey específicamente, y las marcas me empezaron a buscar para hacer eventos y producción de cosas en Monterrey. Entonces empezó ahí a generarse la necesidad y demás, y luego me pidieron en Ciudad de México. Y ahí se empezó a crecer. Crecimos, primero empezamos con otro nombre, y luego nos demandaron. Yo por eso doy un consejo siempre, para poder abrir una empresa tienes que tener un buen abogado y un buen contador. Eso es lo principal. Y luego ya empezamos con Nameless
Y empezamos a crecer, 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 crecer y empezamos a abrir, bueno, se empezó en Monterrey, se puede decir, se dejó esa oficina de un lado, se fueron los headquarters a Ciudad de México, después Guadalajara, lo que los mismos clientes nos llevaban, y luego ha sido un crecimiento muy orgánico porque los mismos clientes nos han invitado a otras latitudes. Abrimos Ecuador hace 4 años, luego Colombia, Estados Unidos, que actualmente es donde yo vivo, y desde hace un año en Madrid. Entonces, eso nos ha llevado, ha sido muy orgánico el crecimiento. ¿Cuál es vuestro siguiente paso ahora? ¿Qué queréis conseguir? El posicionamiento en España. Creo que España es un país muy diverso, muy de muchos retos, y creo que todavía el español tiene ese issue, no sé si es issue o tema de que no le gusta tanto lo que viene de afuera. Es férreo con sus tradiciones, que eso es increíble. Nosotros también como mexicanos somos muy, muy férreos con esas tradiciones, pero especialmente con las marcas, los directores de marketing y demás, no nos dejan tanto ingresar porque ya trabajan con sus agencias y tú mejor que nadie me lo podrás confirmar. Pero nada, hemos tenido muy buena aceptación. El público español o sea, es increíble, pero nos queremos enfocar a ese posicionamiento más en España y en Madrid. Se me ocurre, Samuel, ¿cómo ves tú, qué diferencias ves principales entre hacer marketing, hacer publicidad, hacer PR en México o en LATAM en general y hacerlo aquí en España? En España son más bajo la norma. En Latinoamérica es más, creo que es más experiencial, más de si lo puedes hacer y no te dicen que no, hazlo. Y en España sí es como que esto sí se puede hacer, esto no, ¿sabes? Más bajo la norma. Y esa es la principal diferencia que yo veo, pero también veo que están en España muy posicionados también en el tema de la creatividad. Estos foros como Talentland dan pie a que la creatividad y el networking se haga mucho más, cosa que a veces en México no pasa tanto. Tenemos también Talentland en México, foros de razonamiento, networking, congresos, pero no terminan como de cuajar. Y sin embargo aquí creo que es mucho más abierto y ayuda también a que haya diferenciadores entre cada una entre marcas y agencias y demás. ¿Ves más potente el marketing aquí en España o en general en Europa o en México, Latinoamérica? Lo veo como ustedes están un poco de más adelantados, como un 60-40 nosotros, más o menos, 55-55. Creo que tenemos cada uno sus diferenciadores, pero creo que sí están un poquito más arriba de Latinoamérica, pues al final es Europa, ustedes tienen más países, forman parte de una región mucho más amplia y tú sabes que en Latinoamérica pues, cada país tiene sus normas, no estamos unificados como ustedes, como está Europa. Creo que ese es también un diferenciador muy grande de que ustedes tienen acceso a muchas cosas dentro de un pequeño, sí, dentro de un pequeño rango de geografía. Y nosotros somos más como individualizados entre cada uno de los países. Y aparte que también tenemos muy cerca a Estados Unidos y tenemos mucha influencia de allá. Y ustedes tienen mucha influencia de muchas cosas, entonces la innovación les llega como más, mucho más grande. ¿Cómo es? Cuando he ido a México siempre me ha impresionado mucho esa tracción tan grande que hacéis de influencia de Estados Unidos. ¿Cómo se vive desde allí? ¿Cómo afecta a la parte de la creatividad, a la agencia de publicidad? A ver, no lo veo como una afectación, lo veo más como un reto de las agencias, a lo que es lo que voy. Estamos muy influenciados por Estados Unidos, tenemos muchas palabras en inglés, utilizamos el lenguaje coloquial del marketing, los influencers, los KPIs y demás por Estados Unidos. Pero muchas veces lo que pasa en Estados Unidos no se permea en México, sino que nosotros lo adaptamos está Estados Unidos y nosotros lo adaptamos a lo que funciona en nuestro país y así podemos exponenciarlo mucho más. Y luego los países de Latinoamérica nos lo copian a México, entonces al final es como una cadenita que ya. Algo importante y que a mí me sorprende mucho es Brasil. Creo que Brasil es un mercado que se diferencia de toda Latinoamérica. O sea, para que una marca entre a Brasil es
súper complicado, es muy, muy complicado. Nos acaba de pasar hace que a mediados de este año, una de las marcas con las que trabajamos, de retail, sueca, acaba de abrir en Brasil, porque nos decían que tenían años queriéndolo intentar y no podían, no podían. Entonces, creo que como hay cada uno sus particularidades, creo que también es parte de cada país, de cómo lo aplica. Por ejemplo, nosotros con los influenciadores les ayudamos mucho con una guía, no están tan regularizados. Por ejemplo, ustedes están mucho más adelantados en eso que le ponen que es Publi, en México no. ¿Sabes? Hay como más normativas. Y en Estados Unidos también. Y nosotros estamos como todavía en el limbo en el que sí lo vamos a regularizar, pero es orgánico, pero sí es publicidad, pero le pagamos por esta parte, sí hacemos el contrato, hacemos una carta de compromiso. Creo que eso permea que somos como una amalgama de cosas. Sí, he estado muy pendiente de estos últimos años de la emergencia de Brasil, como mencionabas ahora, como polo de atracción y como país que se está desarrollando muchísimo en todo lo que tiene que ver con comunicación, Ujú. en la parte de creación de contenido sobre todo. Creo que ahí ellos están haciendo un trabajo muy, muy potente y que el mercado está mucho más desarrollado que en el resto de Latinoamérica, entiendo, Claro. y sobre todo que en España, sin duda. Sí, 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 totalmente. Y además también te voy a decir una cosa. En Brasil específicamente tienen no sé, y lo hemos tratado y lo hemos estudiado con las marcas, eh, un sentido, no sé si de la estética, un sentido de poder comunicar mucho más fácil que cualquier influenciador de contenido que sube algo en Brasil se termina el stock de las cosas y es impresionante. Mm. Con marcas que están en México y que también ahora están en Brasil, nos dicen, oye, es que es impresionante la gente, cómo los influenciadores, los UGCs hacen las cosas en Brasil. Entonces creo que puede ser un buen caso de estudio para poderlo llevar a México o hasta acá Sin duda. para España. Me parece muy chulo porque el podcast en el que estamos hoy, el podcast de La Calle Creators, La Calle Creators es un spin-off de nuestra agencia de publicidad, Ujú. que lo que hemos hecho es básicamente ver que el mercado UGC, que ahora mismo en España no estaba suficientemente bien explotado y que veíamos que faltaba la capa de agencia a lo que es simplemente una herramienta de matching entre la necesidad del anunciante y el creador. Claro. Hemos creado una comunidad de más de 2.000 creadores que funciona súper bien, no para de crecer y ahí vamos metiendo oportunidades de nuestros clientes. Nuestros clientes son las principales marcas a nivel, nosotros trabajamos mucho en nuestra región, pero bueno, Ujú. las principales marcas en alimentación, en cosmética, en retail, en moda también tenemos algo. Ah, qué Ahora estamos bien. metiendo también en productos tecnológicos. Y estas principales marcas, como ya eran clientes nuestros de la agencia, las vamos metiendo En el en el UGC. canal de La Calle Creators y la verdad es que está funcionando muy, muy bien. Y lo que estamos descubriendo es que cuando integramos contenido UGC bien estructurado, bien brifeado Claro. y bien curado después dentro de la planificación de medios del content plan que tiene cada marca en sus redes sociales, Ujú. los resultados explosionan. Es un poco lo que decías tú que sucede en Brasil, pues esa metodología es la que estamos trayendo aquí y está funcionando realmente bien. Y me parece, o sea, quería preguntarte cómo estás viendo tú en el sector del lujo, que es en el que al que te dedicas tú Ujú. principalmente, cómo estás viendo tú también que se integra todo este contenido UGC. Esa parte del contenido, a ver, tú sabes que el comprar lujo ahora ya es muy subjetivo el tema del lujo, porque el lujo es el espacio, el tiempo, y luego las otras marcas, mis clientes me lo dirán, no, Samuel, nosotros somos lujo, somos fragancias, cosmética y demás. Eh, es mucho más corto el ámbito donde el creador UGC puede adaptar la marca de lujo. ¿Por qué? Porque una marca de lujo es, en su mayoría de muchos años, tienen sus guidelines muy, muy, muy marcados. Entonces, al momento de pedirle a un UGC, muchas de las veces la gente no compra lujo en línea. ¿Sabes? Va a la boutique porque les gusta vivir esa experiencia de lujo de que Ujú. llegues la copa y que te traten como un rey, ¿no? Pero la implementación ha venido
creciendo desde finales del 2024, mediados del 2024, con el lanzamiento de las páginas, con el lanzamiento de la compra en línea de algunas marcas y demás, y que ha funcionado muy, muy bien. Marcas de cosmética, por ejemplo, de fragancias, han contenido muy bien el tema de UGC al momento de darles el brief a los influencers y hacer la bajada. No, aún no termina de hacer un poco match. O sea, a ver, del contenido UGC que se ha contratado, que nosotros hemos contratado y que hemos llevado parte de las campañas, han sido campañas exitosas, pero no terminan de convencer al cliente de lujo. Ya. Entonces es muy diferente llevar una marca de consumo. Y nosotros tenemos las dos paridades. Tenemos desde UGCs de consumo y UGCs de lujo, perdona, de lujo. Y sí, los resultados son muy, muy diferentes. O sea, cuando en retail tenemos a 10, 12, 15, en lujo tenemos 2, 3, muy medidos, muy direccionados, muy enfocados. Entonces, creo que la implementación específicamente en el mercado de lujo va un poco más lenta que en todas las demás industrias. Y también la compra de lujo, el journey es totalmente diferente. O sea, al final no vas a hacer el mismo camino cuando compras un producto de gran consumo a cuando vas a comprar algo que es de etiqueta alto, Claro, que totalmente. ahí hay una variación muy grande. Y tú que llevas mucho tiempo trabajando el tema del lujo, ¿qué es lo más difícil de trabajar este sector? Yo creo que el poder sorprender con experiencias de marca. Eso es creo que es lo más difícil, porque nos retan siempre a no hacer nada como la competencia, no querer posicionarnos en un mercado en el que no hablarle a un público al que no va la marca. Creo que eso es lo más difícil. A ver, las marcas de lujo han sido parte muy importante del posicionamiento de Nameless, pero nos han retado también, son las marcas que más retan. No digo que también las de retail reten, sino que no nos gusta, lo mismo que te presento a ti como brand manager, no es lo mismo que le voy a presentar a otra marca. No nos gusta reutilizar ideas, no nos gusta hacer lo que otros ya hicieron. Pero el principal diferenciador, específicamente con las marcas de lujo, es que nos retan mucho. Es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Cómo nos vamos a diferenciar del resto? Creo que es parte también del constante conocimiento y del constante aprendizaje que tenemos con otras marcas, que nos gusta presentarle eso a nuestros clientes. Y en ese proponerles cosas completamente diferentes, ¿te ha pasado seguro, o bueno, te pregunto, ¿te ha pasado que has hecho algún evento, tú sabes que ha funcionado súper bien, conseguido unos contenidos muy, muy buenos? La experiencia ha sido muy top, pero de repente tú sabes en tu fuero interno que el resultado que le está dando a la marca Sí, no le va a convertir como a ti te gustaría. claro. A ver, trato de no pensar en eso mucho, porque si el cliente está contento, ya, a ver, nosotros nos dedicamos a relaciones públicas y marketing, y tú sabes que la ley del marketing es tú gastas en marketing y nunca vas a saber si por eso te llegó venta, ¿sabes? Ahora con el UGC, pues ya sabes, lo tienes mucho más medido y todo está mucho más, ¿no? Cada vez nos está cerrando más el embudo, es lo que yo le digo. Pero nosotros lo vemos como que el tema del posicionamiento de la marca. Si el evento fue desde la creación, la ejecución y los resultados buenos, los contenidos buenos y demás, al final, si hay una venta por ese evento, ya, yo, Samuel, ¿sabes? Me doy por bien servido porque al final ese no específicamente para ese proyecto no era mi trabajo llevar venta, sino llevar a un posicionamiento mucho mayor. Ahora cuando ya es un UGC o un creador de contenido, un public pagado o algo, pues yo sé que tengo que dar un resultado y el influencer sabe que tiene que dar un resultado. Entonces, esa es como que la ambigüedad entre que sí me gusta cuando hago los eventos y veo que son exitosos, pero ya no queda parte de mí si llega a la venta, ¿sabes? Es como ambiguo, que me Y, gustaría más. y poniéndonos un poco ahí en ese caso, en esa relación cliente-agencia, ¿qué crees que es lo más injusto que te pide un cliente? Que, por ejemplo, nos ha pasado que presentamos proyectos y demás y muchas veces, como todo, nos meten a una licitación y un concurso y no nos lo ganamos, ¿no? Y luego vemos nuestra idea mal ejecutada, mal hecha
con otra empresa para la misma marca. Eso creo que es lo peor que le pueden hacer a una agencia de publicidad, porque después vienen con nosotros 2 días antes del evento y me dice, es que no me ha gustado cómo está haciendo la agencia, quiero que vuelvas y quiero que lo hagas tú. Entonces, me hubieras contratado desde el principio y ya no hubiera pasado Ya. eso, ¿sabes? Entonces, eso creo que es lo más injusto que nos piden a veces, que volvamos a retomar un pastel cuando ya la masa y cuando ya el huevo no lo batieron bien la agencia anterior. Ya. Eso es. Sí, a veces pasa eso. Sí. Y una vez que estás ya metido ahí en la harina, ¿no? Y estás haciendo el evento, ¿lo sueles pensar más desde la perspectiva de cómo lo voy a comunicar después o de la experiencia que va a vivir la gente que va a ir? Un 50-50. Un 50-50. Como te decía antes de irnos al aire, nos gusta pensar ambas cosas. Y yo le pondría una tercera, como usuario. Tenemos nosotros como agencia es cómo lo voy a comunicar y luego cómo lo vamos a vivir. Pero en medio está el usuario, cómo lo va a vivir el usuario. Porque una cosa es que yo piense una experiencia, pero ya al modo al uso de la experiencia es muy diferente al usuario final, ¿no? Nos gusta pensar desde cómo va a llegar, las vías de acceso, cómo lo van a recibir, quién lo va a recibir, cómo lo van a guiar hacia donde queremos. Nos gusta hacer eso, ¿no? Y luego la comunicación, la comunicación dentro del evento, cómo queremos que se lleven a nuestra marca o nuestro producto, cómo que permee eso y que después, si les dan el regalo al final, cómo después queremos una recompra de ese producto porque les ha gustado, que se lleven de esa manera. Y luego, por el tema de la experiencia, hacer cosas diferentes y disruptivas. Que te metamos en tu subconsciente esa emoción por la marca, esa emoción por el producto y que esa marca y ese producto te haga sentir bien para que después tú recuerdes que ese producto te hace sentir bien y hagas una recompra. Cuando te pones a pensar en un evento o en un encargo que te han hecho, ¿qué metodología sigues? ¿Cuáles son los pasos que sí o sí siempre das? A ver, siempre pensamos mucho en lo disruptivo, como te decía antes. Lo disruptivo y el paso número 1 es ¿qué quiere la marca? ¿Qué quiere hacer la marca? Una vez que tenemos bien bajado eso, porque a veces las marcas no saben ni lo que quieren, ¿sabes? Y a lo mejor te ha pasado que no saben lo que quieren y que tú como agencia les tienes que dar la vuelta y decir, mira, es que creo que nos podemos ir por aquí porque hemos visto que se puede implementar de esta forma, le podemos dar la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere la marca? Después, ¿cómo podemos comunicar eso como paso número 2? Que cumpla a lo que quiere la marca. Y que también el número que quiere la marca, ¿no? Porque muchas de las veces nos dicen, es que quiero llegar a 5,000 suscriptores, pero no hay ni pautas digitales, no hay ni implementaciones, no hay artes atractivos, no hay nada. ¿Y cómo quieres que lleguemos a eso si no, si no tenemos nada de esto? Entonces eso sería como paso número 2. Y como paso número 3, la implementación by the book, ¿no? Paso por paso, muy bien estructurada, muy bien encaminada hacia el resultado. Y así se puede desprender todo lo demás. Creo que si sabes lo que quieres, sabes cómo lo vas a hacer o tienes una visión de cómo lo vas a hacer, creo que la implementación, si tu misma implementación está bien hecha, la campaña corre sola. Y si es un evento en el que vas a meter creadores, ¿qué 3 ingredientes no te pueden faltar? ¿Qué más le añades a esa receta? Creo que tiene que ser la correcta selección de los creadores, cómo le hablan a sus audiencias y si hace match con nuestras marcas y nuestros productos. 2, el posicionamiento que tienen se me fue la palabra, la reputación. Ah, La reputación que tienen ante su comunidad y ante la comunidad de otros. Y 3, en cómo se comportan cuando están fuera del foco. Si nosotros buscamos mucho cómo se comporta la gente de fuera del foco, porque tiene que haber siempre una coherencia entre lo que publican en redes sociales y lo que son realmente en realidad. A ver, que hay muchos personajes y demás. Tú sabes si estás contratando un personaje o tú sabes si estás contratando a un creador de contenido que es totalmente orgánico. Entonces creo que eso también
puede ingresar a Sí, ahí se me ocurre que puede pasar también muchas veces que la marca haya hecho una comunicación o un evento con influencers o con creadores que Ujú. sea, bueno, que los haya tratado súper bien, pues te mando la cajita con el regalito, con todo súper cuidado, la experiencia luego para ellos es brutal y que luego a lo mejor se hayan dejado de lado la experiencia del cliente y el cliente cuando tiene la relación con la marca no se encuentra esa caja, esa atención, ese regalo, esa Totalmente. exclusividad, ¿no? Que también hay que balancear muy bien Hay que para ver balancearlo. cómo estás presentando tu marca y la expectativa que estás generando en el cliente final. Es por eso lo que te decía, volviendo al tema del lujo, que el influencer que comunica lujo y la gente que sigue a la comunicación del lujo es un poco, el cliente final vive el 80% de lo que vive el influencer, de cómo los tratan y demás. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que si a un influencer se le manda la caja y todo, y perfectamente doblada, con el moño, y es lo mismo que quiere experimentar el cliente y que lo experimenta yendo a la boutique, y cuando abre, hace ese unboxing, que no el cliente, que no lo postea, no lo graba ni nada, pero siente esa misma emoción que cuando lo vio en el creador de contenido. Entonces creo que también en el tema del lujo específicamente, sí está una similitud entre lo Ujú. que vive el creador de contenido y lo que vive el cliente. Sin embargo, en las demás marcas sabemos que no. Y yo creo que también es parte de nosotros como agencias y como partners de las marcas, es llegar a eso, de cómo podemos replicar esa experiencia de marca de lujo a otras marcas y que lo que mismo que vive el influencer, el cóctel, la fiesta, el unboxing, pueda vivirlo también el cliente para que sienta mucho mayor afinidad a la marca. Creo Claro, que ese es es un reto. uno de los puntos clave. Oye, en tu papel, ¿no? Como coordinador, como fundador, como director de un equipo de más de 45 personas, me decías, a nivel global, seguro que te has visto en un montón de situaciones complicadas. Ujú. ¿Cómo te ves más a ti mismo? ¿Te ves más como creador o ya te ves más en el papel de apagafuegos y de ir resolviendo? A ver, venimos de una reestructura importante de la compañía, bastante fuerte, y ahora estamos como en la época de ambigüedad, en el que apagamos fuegos, pero también resolvemos, pero también vemos hacia una Agenda 2030, y es lo que le digo yo a toda la gente que trabaja con nosotros. Creo que tiene que haber una parte de sentido común hacia las cosas y una parte también de retarnos a nosotros mismos, ¿sabes? De si a lo mejor algo salió mal en el evento y el evento lo vamos a replicar en otras partes, es que no vuelva a pasar lo mismo. Nos gusta aprender mucho de nuestros errores y nos gusta evaluarnos mucho. Hacemos muchas evaluaciones constantes en el equipo, hacemos feedbacks, a veces certeros, a veces no tan certeros, Ujú. a veces con gritos y sombrerazos, pero somos una comunidad que nos gusta retarnos a nosotros mismos y sobre todo tener esa comunicación abierta, esa comunicación transparente con nuestros clientes y con lo que somos hacia afuera. Creo que eso es lo más importante. Y también además que el liderazgo que se tiene dentro de la compañía, que no se confunda liderazgo con un tema de solapar errores, ¿sabes? O sea, tienes que encontrar como la línea perfecta entre ser, sí, un directivo con enfoque hacia una agenda, te repito, 2030 y con resultados y demás, pero también encontrar esa línea entre que eres empático con las actividades, porque al final pues somos humanos Ujú. y tienes que encontrarte con eso. Creo que eso es importante. ¿Qué encuentras o qué es más difícil? ¿Trabajar con las personas, el localizar, seleccionar, contratar y luego trabajar con el equipo? ¿O el trabajar con los clientes, localizarlos, prospectar, captar, trabajar con el cliente? ¿Qué ves más difícil, el cliente o el personal? Yo creo que ambos. O sea, el cliente, por lo menos sabes que estás tratando con una marca, también estás tratando con personas, pues al final son las que te contratan, pero está un poco más estandarizado, si tú lo quieres ver así, ¿no? Yo soy mucho de procesos, oye, para captar a un cliente es este proceso, para captar a una persona es este proceso, ¿no? Pero con las personas, la diferenciación es que estás tratando
con sus sueldos, con que te están dando 8 horas al día. Bueno, aquí en España es mucho menos, pero estás tratando con eso, con si se sienten mal, si tienen a lo mejor un hijo enfermo, estás tratando con personas. Sin embargo, en las marcas, pues la marca sigue, aunque ya la persona que te contrató ya no esté, que se firmó un contrato y demás. Pero yo creo que es mucho más difícil contratar a buenos elementos porque a veces te venden cosas que no son y tú te compras eso. Y eso creo que es difícil. Y tiene que haber una honestidad de ambas partes. La honestidad de que hasta aquí puedo llegar yo como agencia, también nosotros, y hasta aquí puedo llegar yo como colaborador. Obviamente podemos ir haciendo capacitaciones, ayudándolos con nuevas habilidades, nuevos recursos dentro de la compañía para que se vayan desarrollando y luego esa persona se vuelva una parte importante dentro de la compañía. ¿Cuál es el rasgo que valoras más en esta gente de la que me estás hablando? ¿Qué buscas? La honestidad es lo que más valoro en un colaborador de nosotros, que sean honestos. Y pongo un ejemplo en juntas de, tú dime si lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. Pero si me dices que no lo puedes hacer, te voy a ayudar, ¿sabes? O sea, no me mientas, porque al final nos vamos a dar cuenta. Entonces, pongo un ejemplo muy claro de que les digo, ustedes díganme si la casa se va a quemar. Si se va a quemar la casa, te puedo ayudar a apagar el fuego. Pero ya cuando la casa está quemada, pues voy a acompañarte yo a verte al lado cómo se quema la casa. ¿Sabes? Como ese como ejemplo muy burdo, que es dime antes de que el problema suceda. O si vienes conmigo es dime el problema y cómo lo solucionaste y te digo, ah, claro, yo hubiera pensado lo mismo. O no, mira, yo lo hubiera hecho diferente. ¿Cómo lo podemos hacer? O próxima vez que pase, ¿cómo podemos hacerlo diferente? ¿No? Creo que eso es muy bueno y la honestidad yo la valoro sin duda. Sin Sí. duda que es un valor fundamental. Y si pudieras ser, o si pudieras ser honesto contigo mismo y te miras a ese Samuel de 22 años, recién salido de la facultad, que está empezando a ver dónde va a trabajar, ¿qué le dirías? Que sí, que me aviente. Muchas veces no he hecho cosas por el miedo a cómo salgan, ¿sabes? Y te lo pongo un ejemplo muy claro. Desde hace 3 años queríamos abrir, yo especialmente quería abrir España. Y no me aventaba porque no conocía a nadie en el país, decía que el tema de las leyes, quién me va a asesorar. Y te digo, mandé mails con bufete de abogados, con banqueros y demás, y me ignoraban. Entonces tenía como ese miedo de qué va a pasar. Hasta que encontré a personas, te digo, a nuestros abogados y a nuestros contadores, asesores, que nos ayudaron y que lo hicieron fácil y que para mí vámonos. Porque muchas veces sí el miedo es el peor enemigo de nosotros mismos y muchas veces no nos creemos quiénes somos. Entonces, lo que les decía ayer también en la conferencia que di aquí en Talentland es aviéntense. No va a pasar nada que ustedes no quieran que pase. ¿Por qué? Porque el miedo es el peor enemigo y si no hacen las cosas o si dejan de hacer las cosas por miedo, se van a quedar sentados toda la vida. Me parece que eso es como lo peor que nos puede pasar, ¿no? El arrepentirnos de lo que no hicimos cuando ya no podemos hacerlo. Exacto. A ver, yo tengo una frase que me gusta, prefiero arrepentirme de lo que hice a de lo que no hice. Me equivoqué, perfecto, pero eso me hace ser quien soy y eso me hace seguir creciendo y hacer las cosas bien. Y ya por terminar, Samuel, ¿qué frase pondrías en la puerta de todas las agencias de eventos del mundo? Uy. A ver, eh, y mira, iba a decir una cosa, pero la voy a reformular. ¿Qué frase? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué frase pondría? Mm, ya la tengo. Es hacer que las cosas sucedan.
muy de agencia de ventas. Muy de agencia Sí, de ventas. y de relaciones públicas y todo, porque llegan con nosotros de que, oye, quiero una página en esta revista y demás, a ver, es eso, ¿no? Hacer que las cosas sucedan, porque si tú tienes eso en la mentalidad, es cómo podemos hacer que las cosas sucedan. Y si las cosas, si podemos hacerlas, pueden pasar. Entonces, creo que eso lo pondría. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, mi filosofía y por la que trabajo y que intento transmitirle a mis equipos va muy en esa línea, en decir, en hacerles ver que efectivamente el trabajo que hacemos nosotros en la agencia nos da como ese poder extra o ese superpoder que tenemos con respecto a otras profesiones que son más mecánicas o que son más de proceso. Claro. Y que aquí nuestra gran superpoder es este, que podemos hacer realidad aquello que nos estamos imaginando y eso es brutal. Correcto. Sí, sí, sí. Podemos crear todo lo que querramos con las cosas, con las herramientas necesarias. Y es parte también del crecimiento, tanto como agencia, personal y de los equipos. Creo que si impulsamos a los equipos a aventarse, a que the sky's the limit, que está muy trillada esa frase, pero sí, el cielo es el límite. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Pues Samuel Edelma, muchísimas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Creo que hemos aportado mucho valor a la comunidad y vamos a seguir disfrutando de Talentland. Perfecto, muchas gracias. Gracias, tío. Gracias.